En este vídeo comenzaremos la unidad didáctica 3 dedicada a las fuentes, métodos y técnicas de recogida de información. Este vídeo en particular está centrado en las fuentes de información en el marco del SIM. Una definición que nos podría servir de fuentes de información es la que vemos aquí, que la define como cualquier recurso del que puede obtenerse información que asista en la toma de decisiones de marketing. Esta es una definición bastante general y bastante poco operativa, con lo cual normalmente se suele utilizar una clasificación de estas fuentes. Las solemos clasificar en base a dos criterios. El primero es si han sido previamente publicadas, donde las dividiríamos en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las secundarias son aquellas que ya se han publicado y solo hay que consultarlas, y las primarias son aquellas que no se han publicado y por lo tanto tendríamos que elaborarlas nosotros. Y el segundo criterio es el origen. Si la información se elabora dentro de la empresa, hablaríamos de fuentes internas. Si se elabora con datos obtenidos fuera de la empresa, serían fuentes externas. Combinándolas tenemos las fuentes secundarias internas, como por ejemplo la contabilidad de la empresa, su web de reserva si la tiene, estudios previos que haya realizado, etc. Fuentes primarias internas, que estarían estudios como encuestas o cualitativos realizados dentro de la empresa. Luego estarían las secundarias externas, como bases de datos de organismos oficiales, informes oficiales, etc. Y luego primarias externas, que incluirían todo tipo de técnicas de recogida de información, tanto cuantitativas como cualitativas, fuera de la empresa. Las fuentes secundarias internas han experimentado un gran crecimiento en los últimos años, ya que la generalización del uso de bases de datos permite a las empresas generar y gestionar más eficientemente un gran volumen de información que está disponible y que ha sido generada por las propias empresas, de forma que pueden asegurar la fiabilidad de los datos de los que además no disponen sus competidores. El gran inconveniente de estas fuentes es que en muchos casos no resuelven el problema de marketing para el que estamos buscando información, y cuando lo hacen el formato de los datos no suele ser el que buscamos. Por ejemplo, si queremos conocer las ventas de una empresa, la mejor fuente de información sería la propia contabilidad de la empresa, pero si queremos obtener esas ventas desglosadas por segmentos, posiblemente ese dato no nos aparezca en la contabilidad y tengamos de alguna forma que reelaborarlo. Por este motivo, trabajar esta capacidad, que además es bastante valorada por las empresas, posiblemente sea el aspecto más interesante cuando trabajamos con fuentes secundarias. El problema cuando utilizamos fuentes secundarias internas es que, al ser fuentes propias de las empresas, no solemos tener acceso a las mismas, con lo que deberíamos plantear las actividades teniendo en cuenta esta limitación. Una posible forma de sortearlo es utilizar fuentes secundarias externas, que plantean un problema similar en cuanto al formato de la información, pero son fuentes más accesibles. También podemos recurrir a la poca información interna a la que es fácil acceder, como las cuentas anuales de las empresas, que son públicas y fácilmente accesibles buscándolas en Google. Por ejemplo, en este caso, tengo la información procedente de las cuentas anuales de una gran empresa española, en concreto la referida al volumen de ventas. Este volumen viene desglosado además en función del canal que la empresa utiliza, pero solamente para los 2 últimos años. Para trabajar la capacidad de los alumnos de reelaborar información, se podía plantear un ejercicio en el que se pida realizar una tabla con la evolución porcentual de las ventas de 2015 a 2020. Esto requeriría, en primer lugar, buscar información anterior a 2019, para lo cual habría que consultar cuentas anuales anteriores, y en segundo lugar, pasar la información de unidades totales a porcentajes. Otra opción, como había dicho antes, es utilizar fuentes externas en vez de internas, porque hay que tratarlas de forma similar. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos de dos organismos de comercio internacional, como la OCDE y la Organización Mundial de Comercio. En el primero, los de la OCDE, lo que tenemos es la evolución del Producto Nacional Bruto de un país, en concreto Canadá, en unidades, y lo que podríamos hacer es plantear esa evolución en términos porcentuales. En cuanto a la OMC, lo que obtenemos es el total de ventas tanto a nivel mundial como a nivel de país, en este caso he escogido España, de diferentes sectores, y en este caso he subrayado el sector farmacéutico. Con estos datos podríamos pedir que calculasen la cuota de mercado y que posteriormente también se hiciese una tabla explicando la evolución de la cuota de mercado española en ese sector, en el sector farmacéutico. Las fuentes secundarias externas son bastante similares en cuanto a sus características a las internas, pero presentan la ventaja de que suelen ofrecer información sobre más temas, aunque tienen el inconveniente de que no podemos constatar la fiabilidad de los datos que nos encontramos. Este último problema, el de la fiabilidad de las fuentes, es posiblemente el más importante que podemos abordar cuando estudiemos este tipo de fuentes. Sin embargo, es difícil establecer una fórmula para asegurar la fiabilidad de una fuente secundaria externa, aunque hay ciertos elementos que sí que nos podrían ayudar a
evaluar esta fiabilidad. El primero sería el primero de estos elementos que genera credibilidad en una fuente sería el origen de esta fuente. Si los datos provienen de organismos tanto privados como públicos reconocidos, como ministerios, cámaras de comercio, publicaciones bien conocidas, etc., los datos serán razonablemente fiables, mientras que si los datos proceden de fuentes de las que no podemos asegurar su origen, su fiabilidad estará bastante comprometida. El segundo elemento que vemos es la metodología. Tanto las fuentes más fiables como las menos pueden incrementar la calidad de la información que ofrecen explicando la metodología que utilizan. Por ejemplo, aquí tenemos el Instituto Nacional de Estadística, en el que nos explica, como podemos ver aquí, con un informe de nada menos que 92 páginas, la metodología empleada para uno de sus estudios, que es la encuesta de presupuestos familiares. Obviamente, al hacer esto, la fiabilidad de los datos se incrementa. Otro caso que tenemos aquí sería el barómetro del CIS, famoso y bastante criticado, pero que precisamente se puede criticar porque, como vemos, nos ofrece la metodología explicando cómo se elaboran los índices, cómo se obtienen los datos para el mismo, etcétera, etcétera. La información sobre la metodología es, por lo tanto, un elemento clave para garantizar la calidad de cualquier estudio. De ahí que en los vídeos dedicados a la elaboración del informe se hará hincapié en la importancia de la ficha técnica en la que se refleja esta metodología. Basándonos en estos dos criterios, podemos plantear actividades en las que los alumnos evalúen la fiabilidad de las fuentes. Por ejemplo, en el vídeo 2 habíamos planteado un análisis del macroentorno. Después de explicar la parte de este vídeo, podríamos volver a ese ejercicio y que los alumnos evaluasen, en función de los dos criterios que acabamos de ver, las fuentes utilizadas. Por último, el tercer elemento a tener en cuenta es el objetivo del estudio. En general, si estamos ante estudios de tipo descriptivo en los que los resultados se utilizarán para sacar conclusiones definitivas sobre el problema estudiado, necesitaremos utilizar fuentes muy fiables, mientras que si el estudio es de tipo exploratorio, donde solamente buscamos obtener datos que luego testearemos en un estudio descriptivo, casi cualquier fuente puede sernos de utilidad. Por ejemplo, en esta actividad pediríamos a los alumnos realizar un estudio similar a los que se denominan etnográficos. Para ello, les pediríamos que buscasen en una web de reservas comentarios sobre un producto sobre el que vayan a realizar un estudio de mercado. En este caso se han utilizado las reseñas sobre un ventilador en la web de Amazon. Después de leer las reseñas del producto, los alumnos deberían apuntar los elementos que se repitan y o que puedan ser importantes para la decisión de compra, en una forma similar a lo que lo harían en el análisis de un estudio cualitativo, como una dinámica de grupos o una entrevista en profundidad. Aunque la forma en la que se verbalizan esos conceptos sea distinta, en realidad suele ser bastante sencillo encontrar estas ideas, ya que se suelen repetir bastante en las reseñas. Por ejemplo, en este caso he marcado dos elementos que parecen clave en la decisión de compra de un ventilador, que he denominado ausencia de ruido y facilidad de montaje. Aunque en las reseñas totales, no solo las que aparecen aquí, aparecen otros de forma menos habitual, como puede ser el precio, el consumo o la altura del ventilador. En este ejercicio puede plantearse o bien de forma aislada o como primera parte de un proyecto mayor donde se utilizaría este ejercicio para identificar conceptos que ayudarían a generar preguntas del cuestionario de una encuesta. Por último, las fuentes primarias se caracterizan por utilizar técnicas de información de mercados para generar información. Estas técnicas suelen clasificarse en cuantitativas y cualitativas y pueden aplicarse tanto en el interior como fuera de la organización. El próximo vídeo estará dedicado a estas técnicas.